Amables televidentes de Univalle TV, bienvenidos a La Quinta Silla, el programa de opinión en el que hoy seguiremos con la serie sobre desafíos de esta pandemia. La cultura en tiempos de coronavirus es nuestro tema del día y por ello tenemos invitados muy especiales. La doctora Isabel Cristina Restrepo, que es directora de ProArtes, trabajó en el Ministerio de Cultura y fue posteriormente secretaria de Cultura del Valle del Cauca. El doctor Leonardo Medina Patiño, que es abogado, escritor, columnista, es el subsecretario de Patrimonio, Bibliotecas e Infraestructura Cultural de Cali. Y el maestro Orlando Cajamarca, dramaturgo, actor y director del Teatro Esquina Latina, uno de los espacios emblemáticos e históricos de la cultura en Cali. Bienvenidos todos. Gracias, Giraldo. Muchas gracias, Gilardo, por la invitación. Gracias, Gilardo. Bueno, el pasado miércoles se activó un pacto entre la Secretaría de Cultura y los sectores culturales de Cali, un pacto que permite a las salas concertadas y a los espacios creativos abrir sus puertas, pero para ensayos, para crear sin público. ¿Cómo va a funcionar todo esto, doctor Leonardo Medina? Gilardo, gracias por abrir este espacio para la cultura y un saludo al maestro Cajamarca y Isabel Cristina. Efectivamente, con el señor alcalde de la ciudad, el secretario de Cultura y otros secretarios de despacho, firmamos los pactos bioseguros para la apertura de museos, bibliotecas y teatros, pero es un canto a la vida lo que se quiere hacer también, un poco más allá de la rigurosidad legal, también pensar que el arte continúa, que el arte debe vivir y debe también conjurar un poco esta situación que se está presentando de coronavirus. Lo que se firmó es un acuerdo con los grupos de teatro, salas concertadas, con los museos y con la red de bibliotecas para poder abrirlos, pero no para el público porque no es permitido. Sí es para solamente producción, para ensayos y para algunos trabajos internos que tienen que hacer los grupos de teatro, con toda la rigurosidad legal y la rigurosidad de la bioseguridad. Para ese trabajo también pedimos acompañamiento previo desde el mes de abril con la Secretaría de Salud del municipio, del distrito de Cali, y también hicimos las consultas al Ministerio de Salud y al Ministerio de Cultura. Además, hay que decir que desde el mes de junio se emitieron 2 resoluciones por parte del Ministerio de Salud. Una, autorizando que se abran los museos bajo los lineamientos que allí están, y autorizando que se abran las bibliotecas públicas con esos mismos lineamientos. Entonces, queremos hacerle un conjuro al coronavirus a través del arte, el teatro y los museos. Sí, gracias, Leonardo. Maestro Orlando Cajamarca, a ustedes y a las salas concertadas en general, en la práctica, ¿de qué va a servir esta medida, este pacto que se ha celebrado el pasado miércoles entre la alcaldía y los sectores culturales? Gracias, Gilardo, por la invitación. Un saludo a Leonardo y a Cristina. Placer estar con ustedes compartiendo este panel. Bueno, es importante todo lo que se pueda avanzar en lograr una pseudonormalidad es vital. Las actividades como las nuestras tienen 2 momentos, el momento creativo, que es en el que se producen las cosas, y el otro momento que es fundamental y complementario, que es cuando eso que se hace se pone a disposición del destinatario final, que siempre será la comunidad. Entonces, digamos que permitir por lo menos que esa primera parte, no permitir que por lo menos podamos hacer las arepas y asarlas, pero tenerlas listas para ponerlas en el plato, pues vale la pena hacerlo. Ahora tendríamos que esperar qué va a pasar para servir la mesa. Por ahora, pues me parece que este primer paso nos permite volver otra vez a tener comunión de trabajo, a tener unas posibilidades de artísticas, técnicas, administrativas. En el caso nuestro, pues la posibilidad también de hacer algunas adecuaciones técnicas que tenemos ya desde tiempo atrás y que vienen retrasadas por una cantidad de inconvenientes que hemos tenido y que creemos que se deben hacer. Entonces nosotros podemos utilizar este espacio y creo que es positivo para nosotros
el que por lo menos se pueda llegar al espacio, que podamos reunirnos y que podamos, digamos, estar en este proceso de creación. Nosotros tenemos la estación virtual de radioteatro, hacemos nuestros programas, tenemos pequeñas piezas de 2, 3 actores, podemos mantener cosas, pero a la expectativa de cómo vamos a dar el otro paso que aspiramos, y seguro que la sensatez y la claridad que puedan tener los encargados tanto de los aspectos de salud, que son requerimientos técnicos, que desde luego hay que seguirles la línea, y también las autoridades propias del municipio y de la nación, que dictarán las leyes que consideren pertinentes y que nosotros estaremos prestos a acatarlas, siempre y cuando, pues desde luego que serán dictadas dentro de la Constitución y la ley. Gracias, maestro. Isabel Cristina, desde ProArtes, ¿cómo ven esta reapertura de espacios culturales sin público a partir de la semana pasada? Bueno, en el caso nuestro y muy en concordancia con lo que acaba de comentar Orlando, cuando pensamos en la Orquesta Filarmónica de Cali, la Orquesta Filarmónica es comunidad, es un colectivo. A raíz de la declaratoria de emergencia, esta orquesta que funciona en un engranaje perfecto donde hay una interdependencia de cada músico y donde la estructura está justamente para ser planteada en colectivo, pues nosotros debimos acondicionarnos muy prontamente para poder hacer un ejercicio que permitiera darle continuidad a este trabajo, pero que genera unas dificultades enormes desde lo técnico y la vinculación de otros actores que no eran usuales en el caso de las orquestas. Empezar a tener una persona para la mezcla, ingenieros de sonido, videógrafos. Entonces, el hecho de poder reencontrarse los músicos, así sean formatos pequeños, de grupos de cámara, va a ser muy importante para poder desarrollar esa actividad que ellos llevan ya más de 4 meses sin poder encontrarse. Entonces, generar estos espacios, pues va a ser positivo en el sentido de poder empezar a desarrollar esos repertorios que también nos llevan a una búsqueda, y es cuáles son esos programas, cuáles son esas obras que se pueden interpretar en pequeños formatos, que den cuenta de la diversidad musical, por ejemplo, de este territorio. Estamos hablando del suroccidente colombiano o de Colombia, pero que les va a permitir tener ese encuentro. Obviamente, todas estas manifestaciones artísticas pues tienen como un propósito, y es poder presentarlo al público. Pero ya dar este primer paso que permita que ellos se encuentren, que puedan hacer esos montajes, que puedan trabajar en sus repertorios, que el jefe de fila pueda saber cómo están sonando sus violas, pueda hacer las correcciones en el momento, va a ser muy importante para ellos. Y en ese sentido, pues la idea es empezar ya a partir de esta disposición y de este pacto que se ha suscrito, que ellos puedan empezar a trabajar en pequeños formatos para poder desarrollar su actividad musical. Gracias, Isabel Cristina. La muerte del gestor cultural Juan Carlos Cardona, ocurrida el pasado 6 de mayo en medio de una sesión virtual del Congreso, y la entonces ministra de Cultura, pues evidenció el lío, las dificultades que estaban pasando desde entonces gestores culturales, actores, artistas, bailarines. Leonardo Medina, subsecretario de Cultura, ¿de qué manera ha podido la Secretaría de Cultura de Cali mitigar un poco esa dificultad que enfrentan los artistas producto de esta pandemia que nos sorprendió a todos? Sí, lamentamos la situación presentada con el gestor cultural. Sin embargo, hasta donde tenemos en conocimiento, creo que venía de una situación personal bastante difícil, y en su momento así lo manifestamos. En estos días se estaba hablando también con una periodista sobre el mismo tema del golpe al sector cultural, porque ha sido un renglón de la sociedad bastante afectado con el tema del confinamiento y la pandemia. Y le decía que esto no estaba planeado. Distinto es, el 2020 va a ser el año del COVID, entonces planear todo para que se fuese a la virtualidad, para que los grupos cerraran sus salas, para que la orquesta no pudiera ensayar ni presentarse, el circo tampoco pudiese estar haciendo sus actividades. Esto fue un asunto súbito y por lo tanto nos cogió a todos de sorpresa,
y tocó que salir de alguna manera a hacer los ajustes y modificaciones presupuestales para poder asumir esta contingencia bajo los apremios de ley, bajo los apremios de los organismos de control, que también están muy pendientes de que cualquier traslado presupuestal tenga rigurosidad legal. Y hemos procurado hacer lo mejor posible y creo que lo hemos logrado desde la Secretaría de Cultura en cabeza de José Darwin Lenis y con mi compañera Diana Ledesma, la subsecretaria de Artes. Se ha logrado hacer los conciertos solidarios, que son los conciertos que se han hecho a puerta cerrada. Se les reconoce unos honorarios a unos artistas. De igual manera se han posibilitado el acceso a seguridad alimentaria, unos bonos culturales y bonos de alimentación también en su momento se estuvieron distribuyendo, y también proyectos con muchos de los artistas para reconocerles los honorarios que se merecen por esta pandemia, que no lo pueden hacer en el día a día, en las presentaciones que tenían. Igual, sectores como escritores o narradores que tienen una agenda permanente con las ferias de feria de libros, festivales a nivel nacional e internacional, conferencias, no han podido estar en ello y por lo tanto sus ingresos se han visto menguados. Y en esa tarea hemos venido haciendo una labor para que ahora en la Feria del Libro podamos hacer una adquisición de obras literarias para la red de bibliotecas, lo que permite que el sector editorial, las librerías y algunos de estos escritores tengan pues un apoyo. Realmente lo que hemos tratado de hacer se ha hecho sabiendo que todos los recursos son finitos en primer lugar, y segundo que hay unas tareas también que se deben desarrollar de acuerdo con los planes de desarrollo y otras atenciones. Pero creo que el sector cultura hemos capoteado, digámoslo en esos términos, de la mejor manera posible, y hemos recibido saludos y agradecimientos de muchos de este sector. Sé que hay alguna parte que no se ha logrado cubrir a cabalidad, pero entendamos que los recursos son finitos. Segundo, los recortes presupuestales de orden legal para invertir en el tema de salud son evidentes y necesarios además. Entonces, eso fue un asunto de hacer un malabar para poder resolver esta situación tan compleja. Ya tenemos diseñado un presupuesto para el 2021 que tenemos allí ya la mirada frente al tema de la pandemia. Gracias, Leonardo Medina, subsecretario de Cultura. Bueno, Isabel Cristina, ¿qué ha pasado con la nómina de los 38 músicos de la Orquesta Filarmónica? ¿Han podido ustedes pagarla? ¿Ha funcionado el convenio con la Alcaldía y Gobernación? Bueno, nosotros tenemos un sistema de financiamiento, es un modelo mixto, porque la orquesta recibe recursos públicos, pero también gestiona recursos con privados. Y aquí hay un tema que ha sido tremendamente complejo, y es que nosotros nos vimos obligados a cancelar de una programación que además habíamos preparado desde el año anterior, más de 60 conciertos. De todos los conciertos que teníamos programados, solo alcanzamos a golpe muy fuerte. 2 en el mes de febrero. Eso significa que una fuente importante de ingresos de la orquesta no lo estamos recibiendo. Y también entendemos que hay una dificultad enorme en el hecho de poder, digamos, poder echar a andar todo un aparato administrativo, jurídico con las entidades, que obviamente pone en riesgo la viabilidad de la orquesta. Nosotros pudimos suscribir el convenio con el Ministerio de Cultura. Estamos en proceso con la alcaldía para la suscripción del convenio. Ha sido un poco demorado por la situación, pero tenemos la confianza que esto se va a poder solventar rápidamente. Con la gobernación ha sido un poco más complejo. Yo sí quiero partir como de algo que me parece que es importante comentar. ProArtes es el administrador de una orquesta, que es la orquesta de la ciudad. Nosotros llevamos 18 años administrándola, pero también es un compromiso tanto del sector público como del sector privado. En ese sentido, con la gobernación hemos tenido
el tema ha sido un poco más complejo. Entendemos que van a sacarlo a un proceso competitivo, que lo van a llevar a una licitación. Aspiramos poder participar en esa licitación. Nos daría mucho pesar que aquí viniera, no sé, la Sinfónica de Caldas o la Filarmónica de Bogotá Y si, y a si dar llevara los los recursos. conciertos en el Valle del Cauca, pero bueno, esos son como las condiciones. Pero lo que le comentaba, nosotros tuvimos que cancelar más de 60 conciertos, entonces esos ingresos de taquilla, pues ya no los vamos a recibir. ¿Eso qué ha implicado? Que hemos hecho unos ajustes. La Junta Directiva de ProArtes ha estado muy enfocada, y yo ahí tengo que hacer un gran reconocimiento, en tratar de salvaguardar esos puestos. Muchos de los músicos que hacen parte de la orquesta venían de la anterior Orquesta Sinfónica del Valle, le han dedicado la vida entera a la orquesta, y en ese sentido el interés más grande ha sido poder salvaguardar esos puestos, que no solamente son los de los 38 músicos de la orquesta, es todo el personal de producción, es el bibliotecario, es el productor, es el atrilero, El pero que utilero. también es el personal administrativo que viene trabajando, pero además de eso, súmale todos los músicos que son maestros de la Escuela de Música de CEPAS que siguen desarrollando su actividad de carácter virtual. Entonces estamos hablando de un colectivo de más de 100 personas que trabajan en los proyectos. Entonces lo que hicimos fue muy rápidamente mirar cómo podíamos lograr mantener esos puestos de trabajo, y en un acto maravilloso de generosidad, todos los músicos de la orquesta decidieron bajarse los honorarios. Entonces hicimos un ejercicio y todos en la entidad dijimos nos vamos a bajar los honorarios. Desde la dirección ejecutiva hasta el bibliotecario, el conserje, todos tomamos esa decisión, pero estamos en un punto donde los únicos recursos que hemos recibido son los del Ministerio de Cultura y estamos a puertas del cierre de la orquesta. O sea, si nosotros rápidamente no logramos resolver la situación, la orquesta se acaba. Y es una orquesta que tiene más de 82 años de tradición y que ha sido un referente cultural para no solamente Cali, sino el Valle del Cauca y el país. Hay 5 orquestas regionales que tienen el modelo que mantiene la Sinfónica, la Filarmónica de Cali. Yo no hablo de las 2 orquestas profesionales de Bogotá, porque tanto la Filarmónica de Bogotá como la Sinfónica Nacional son íntegramente públicas, o sea, es la nación y es el distrito los que financian la totalidad del proyecto, pero somos solo 5 orquestas profesionales, donde muy posiblemente 2 de esas 5 orquestas ya nos anunciaron que posiblemente solo llegan hasta el mes de agosto y se cierran. Quedaríamos las 2 orquestas de Medellín, la Filarmónica de Medellín, la Sinfónica de AFIT y nosotros. Y no quisiéramos ser la tercera orquesta regional en cerrar. Digamos que en eso estamos muy enfocados. Y como le digo, estamos pues muy esperanzados en que prontamente vamos a poder resolver la situación de los convenios, pero estamos en un momento crítico. Este es un momento realmente duro porque pues no es un secreto que mantener una orquesta cuando además tienes una planta de músicos que son todos profesionales, que tienen toda la experiencia, que llevan Es una muchísimos nómina de años. lujo. Es una nómina de lujo. Y que además entraría a grabar una situación muy compleja. Mira, el último censo, la última encuesta laboral de educación que se hizo en el año 2018 arrojó que hay más de 5.300 egresados de las escuelas de música. Y estas 5 orquestas tienen 372 plazas. O sea, ¿qué pasa con todos estos otros muchachos que se están graduando de las escuelas de música, que tienen que dedicarse a otra actividad porque no pueden ejercer la música? Eso para lo cual se están formando. Y nosotros tenemos aquí pues varias escuelas de formación. Está la Universidad del Valle, está el Conservatorio, la ICESI recientemente abrió una, y pues en vez de estar reduciendo la nómina y entendemos que la situación es muy complicada, pues debería ser un espacio
que pudiera acoger a todos esos egresados, además muy talentosos. Pero estamos en una situación complicada, esperamos poder resolver, pero tenemos un deadline. O sea, si en un mes nosotros no hemos resuelto esta situación, pues muy probablemente la Orquesta Filarmónica deja de existir. Y con ella se van 82 años de historia, una orquesta que además crea el maestro Antonio María Valencia, el músico más importante del siglo XX en el país, que nace en el seno del conservatorio. Entonces, estamos en un momento complejo. Sí. Esa es la Carlos, realidad. pero me parecería muy bueno Leonardo. que se comentara por parte de Isabel las actividades que ha hecho la orquesta en estos tiempos de pandemia, que se ha trasladado a la virtualidad, Sí, logró hacer un concierto muy importante con músicos de, digamos, música popular, llamémosla, del reggaetón o de Junior Jane, con los de la salsa. Además, tiene una convocatoria muy importante para obtener recursos solidariamente de quienes estén interesados en apoyar la orquesta. Y creo que eso permite tanto, por ejemplo, Gildardo Cajamarca, que los diferentes grupos aquí han demostrado su creatividad. Ustedes ven que los del circo han hecho algunos eventos, por ejemplo, nosotros desde la Secretaría de Cultura se apoyó en el Día del Circo y se logró recaudar unos fondos importantes para ello. Entonces, me parecería que también el panorama, si bien es asiago, podríamos hablar también un poco de lo que a iniciativa propia de la orquesta se viene ejecutando, ¿no? Les propongo, Isabel, para que lo contemos más adelante, en esa perfecto. parte ya de la manera Bueno. como han acudido a la reinvención, que es una palabra muy común por estos días, pero que Trillada. Sí, necesariamente eso es la cierto. acuñamos De para, acuerdo. para seguir adelante en el camino. Maestro Orlando Cajamarca, en el caso de las salas concertadas ya venían con una crisis, porque entiendo que con la secretaria de Cultura, Luz Adriana Betancourt, no les fue muy bien. Había un lío de transferencias de recursos el año pasado y si en noviembre se estaban quejando, yo no puedo imaginar cómo están después de 4 meses de cuarentena en los que la normatividad también ha dificultado la llegada de recursos, maestro. Bueno, si por la orquesta llueve, por acá no escampa. La situación es complicadísima para todos. Y es complicada simplemente porque creemos que, aunque digamos hay unos gobiernos más que otros que tienen cierta voluntad política para entender que el asunto de las artes y que quienes nos dedicamos a las artes lo que estamos haciendo es contribuyendo a que estos planes constitucionales, esta función del Estado, llegue y se democratice. Y entonces, si no encontramos gobernantes que entiendan que nosotros estamos es prácticamente haciendo la tarea que le corresponde constitucionalmente al Estado, porque la educación, la cultura y las artes son responsabilidad del Estado, y la ciencia. Y tienen que estar apoyadas siempre constitucionalmente. Entonces, lógicamente que no todos los gobernantes tienen esa visión. Entonces, nosotros tenemos que arrastrar todo el tiempo la buena voluntad del gobernante de turno. Los que entienden un poquitico más, pues tratan de hacer política pública que ayude un poco. Y los que no entienden, pues no hacen nada. Y los que a veces entienden, pero porque sucede mucho en el ejercicio del poder que conocemos personajes que de a pie tienen una forma de pensar frente a la cultura y cuando llegan a los espacios políticos de ejecución, pues se les olvida eso y comienzan a vernos a las entidades culturales como mendigos, como entidades que están poniendo la totuma y que cualquier migaja tiene que ser recibida y aplaudida. Esa es la situación de las salas concertadas. Las salas concertadas es un proyecto del Ministerio de Cultura que está dentro del Plan Nacional de Cultura, de la Ley de Cultura y que tiene necesariamente que ser asumida por las alcaldías locales. Sin embargo, pues mientras que nosotros seguimos funcionando porque somos seres vivos que crecemos y necesitamos día a día que, pues digamos, incentivos para funcionar. Entonces, mientras nosotros vamos necesitando recursos,
y vamos, y esos recursos suben la necesidad sube por el ascensor, los recursos que provee el Estado van a duras penas por las escaleras y a veces nos toca devolvernos, ¿no? Y empezamos en el primer piso y nos toca bajarnos al sótano y comenzar otra vez a subir, y mientras tanto el ascensor de los gastos sube y sube. Entonces siempre vivimos en un déficit permanente porque ese balance entre lo que ingresamos y en lo que constitucionalmente le corresponde al Estado es muy deficiente. En este momento, digamos, nosotros venimos de una pésima, terrible, yo pienso que la más terrible administración de cultura que ha tenido el municipio de Cali en los últimos años, desde que nosotros construimos la Secretaría de Cultura. Porque la Secretaría de Cultura, el Ministerio de Cultura, estas entidades culturales representativas, institucionales, no fueron el resultado de la buena voluntad, fue el resultado de un movimiento cultural que comenzó a tener una presencia en la vida social y política tan importante que tuvieron que encontrarles unos espacios determinados, como el Ministerio de Cultura, las Secretarías de Cultura. Hace 30 años, cuando yo empecé a hacer teatro, la dependencia de cultura en el municipio era un saloncito por allá donde había un funcionario que trabajaba cultura y deportes y era un atleta, y el funcionario de cultura y deporte era un atleta que se acaba de ganar los 100 metros planos en el intercolegiado de la ciudad, ¿no? Y que le había ayudado a un político muy importante. Entonces el premio de consolación era por allá ese puestico en la última rincón de la oficina, tal. No fue el trabajo nuestro, el trabajo de todos los sectores de la cultura, los músicos, los pintores, los que hemos logrado que se instituyan de una manera seria las secretarías de cultura, etc. Pero siempre son el postre opcional para cuando todo lo demás esté resuelto. Y ahora la pandemia está demostrando que no somos postre, somos el plato principal, somos la entrada, somos la sopa y el seco. Entonces, estamos viviendo una situación que arrastramos desde atrás por unos funcionarios inoperantes como los que tuvimos en la administración anterior, que nos veían como limosneros y que sentían que la plata era una dádiva, que prácticamente era como plata de su bolsillo y que agradezcan. Creemos que la llegada de esta nueva administración, pues no tanto porque está Leonardo acá, que es mi amigo, pero sabemos que aquí hay una política nueva. Hemos empezado una cuestión de concertación muy importante. Pues se han apropiado unos recursos que infortunadamente hasta ahora han salido a convocatoria pública y aspiramos a que eso nos dé un alivio, pero sin embargo seguimos sufriendo muchísimo. Estamos en un déficit permanente nosotros en ese hueco que deja esos recursos que necesitamos, que van por el ascensor, y esa arañada de los recursos que hay que a paso de tortuga nos tienen completamente en una situación muy difícil. Nosotros sabemos y no aspiramos, y se lo hemos demostrado a la ciudad, las entidades culturales, que nosotros hacemos gestión, porque si no fuera así no existiríamos. Hacemos gestión, se lo estamos demostrando todo el tiempo. Si nosotros decimos la bolsa de salas concertadas vale 100 pesos, pero el funcionamiento de las 15 salas de teatro vale 1000, significa que nosotros estamos colocando 900, ¿ya? 900 pesos mientras que el Estado está colocando 100. Pero a veces se olvida de eso y piensan que esos 100, y a veces no falta funcionario que crea que eso además es mucho. Tenemos esperanza de que las cosas, la pandemia nos llega en un momento muy duro. Entendemos que la situación es duro para todos, pero también creemos que somos un sector muy, muy golpeado, porque la pandemia ataca uno de los puntos referentes medulares de la actividad nuestra, que es la confrontación con el público, que es la razón de ser de nosotros, los músicos. La esencia. La esencia. Y ahí vamos. Aquí caminaremos con fe, pero siempre con ganas de que las cosas cambien, aunque sabemos que va a ser muy difícil. Estamos en la quinta silla de Univalle TV. Quisiera compartirles un testimonio que nos ha enviado Andrea Buenaventura en su mirada de cómo las organizaciones culturales también han sufrido este golpe generado por la pandemia del coronavirus. Pero antes quisiera que Leonardo Medina nos respondiera un poco a este panorama que han presentado Isabel Cristina y el maestro Cajamarca. ¿Hasta qué punto, Leonardo, la normatividad dificulta un poco
agilizar temas como el convenio con ProArtes y temas de poder llevar un poco más que mercados a los artistas y a los gestores culturales. Sí, efectivamente, es una realidad innegable que la administración pública tiene unas dinámicas totalmente diferentes a la realidad, digamos, del día a día de los artistas y gestores culturales. Hacer un convenio hoy significa pasarlo a través de una parte financiera, llevarlo a una oficina jurídica, pedir conceptos, solicitar documentos. Cuando de alguna manera debería ser a través de un mecanismo más expedito, porque los artistas pues necesitan y son, digamos, lo que se llama intuite persona. Solo ellos son los que pueden hacer esa labor. En Cali no hay más orquesta filarmónica sino la que es, entonces pues sería como ilógico pensar que saquemos invitación a ver quién más se puede postular para la orquesta. Yo escuché, Leonardo y Isabel Cristina, en la pasada administración, que en algún momento para pagar el convenio y los recursos que iban con destino a la Orquesta Filarmónica les pidieron certificados de idoneidad. ¿Eso es cierto? Sí, pero no solamente nos pidieron certificados de idoneidad, sino que nos pidieron que cada músico de la orquesta diera la idoneidad. O sea, además de los certificados de idoneidad, eso fue un poco, digamos, un poco absurdo, porque nosotros planteábamos que más idoneidad que la alcaldía lleve 17 años contratando para la orquesta. O sea, es como desconocer todo lo que pasó desde el año 2002 hasta el año 2019, donde existe una sola orquesta y donde la misma alcaldía contrataba para poder desarrollar la actividad de la orquesta. Entonces, a mí me pareció un poco extraño. Yo les decía, sí, pero ¿cómo van a pedirle a los músicos que den la idoneidad? Porque finalmente, y lo digo respetuosamente, los músicos están subordinados, o sea, están contratados por nosotros para que desarrollen. Yo les decía, a ustedes no les sirve, por ejemplo, que el Ministerio de Cultura reconozca la Orquesta Filarmónica de Cali dentro del Programa Nacional de Concertación de Apoyo a Orquestas Sinfónicas del país, donde solo hay 5. O sea, eso no es suficiente, o que ustedes mismos hayan contratado durante 17 años con la orquesta. Entonces, digamos, a veces, y en ese sentido, recojo un poco lo que dice Orlando, estamos sujetos, sí, a la voluntad del gobernante, pero no solamente del gobernante, sino de las personas que están detrás del gobernante. Yo sí quiero hacer un reconocimiento en relación a nosotros hemos tenido un diálogo muy fluido y yo quiero hacer un reconocimiento a Leonardo porque creo que es la persona más interesada en el tema de la orquesta que hay en toda la administración municipal. Él está siempre pendiente. Pero más allá de eso, a veces si hay unos muros que son personas que no tienen conocimiento, que inciden o deciden respecto, por ejemplo, a cómo se debe grabar un músico. Entonces son aspectos muy técnicos o muy del interior del funcionamiento de una orquesta, en este caso de una orquesta sinfónica, pues que son como del resorte de los músicos que son los profesionales y le toca a uno como explicar murito por murito cuál es el rol y el quehacer, y termina siendo muy desgastante, y no hablo solamente de la orquesta. Tratar de convencerlos de que mantener una sala de teatro como Esquina Latina, que tiene más de 40 años, o una orquesta que tiene 82 años, o tantos procesos culturales y proyectos de muchísimo impacto que hay en la ciudad, pues vale la pena mantenerlos, porque es entender también que el arte y la cultura, y eso lo comparto plenamente con Orlando, no son espacios o proyectos desde el privilegio, son espacios de construcción de sociedad, de ciudadanía, como se reconstruye un tejido. Y como lo decía Orlando, o sea, finalmente la pandemia lo que nos demostró es que nosotros no podemos vivir sin esas manifestaciones. O sea, lo que nos ha acompañado durante todos estos meses ha sido la literatura, el teatro, la danza, la música, el cine, que son los que nos han aliviado pues este confinamiento que ha sido tan tremendo. Entonces, sí, es complejo, pero bueno,
queremos saber hasta dónde llegamos y dónde aguantamos. Pero Gildardo, claramente ha y me sido parece muy complejo. Sí, le importante. interrumpí a Leonardo, que estaba hablando justamente sobre la normatividad como obstáculo muchas veces para lograr que esos recursos lleguen ágilmente a las entidades y a Claro, la cultura. claro, y la verdad a uno le duele ver que a veces devuelvan un convenio o no atiendan a un artista por A o por B por un documento. Dos, lo que sí creo que debemos destacar, en primer lugar, yo me adhiero a lo que han manifestado, que venimos de un déficit de una entidad que es la entidad rectora de la cultura en Cali, tiene un déficit con los artistas, estamos en deuda con los En deuda. artistas porque el tratamiento que se les dio durante un periodo anterior no fue el que se merecen los artistas de una ciudad como Cali. Fue, ya lo han dicho, nefasto. Y por supuesto, estamos aquí en una nueva administración y yo sí quiero decir que, por ejemplo, tenemos todo el respaldo del señor alcalde. El alcalde es una persona sensible al tema cultural y al tema de las artes. Y esta mañana hablé con él sobre varios temas. El miércoles pasado, en la apertura, en la firma de los pactos bioseguros, también manifestó su interés en que las salas estén al público y se le dé, pero pues obviamente por limitantes del tema de salud pública no es viable, pero sí está muy interesado. Y tenemos un secretario de Cultura que también es un profesional pedagogo que sabe del tema, que escucha, tramita y se interesa por resolver estos temas. A veces también tiene dificultades, pues porque estamos en una administración, hay unos procesos, procedimientos, y se puede de alguna manera sentir como bloqueado, pero de todas maneras logramos superar esos temas. Creemos que Cali, por ser distrito especial cultural, tiene que tener un mejor tratamiento para el sector cultura y eso lo dejamos impreso en el Plan Distrital de Desarrollo. Y en esa tarea creo que unidos con el sector teatro, sector música, sector del cine, sector de las diferentes artes, eh, tenemos que demostrar que Cali es una capital cultural en Colombia. Y esa es una tarea que ya empezamos. Entonces, arrastramos un déficit, nos coge el coronavirus, nos cogen los temas presupuestales que hay que modificarlos, pero creo que ya este primer año tenemos aprendizaje frente a la contracorriente. Y ante eso, creo que ya lo que sigue es empezar a empujar y a darle una mejor solvencia a este sector que la verdad ha sido golpeado tanto de tiempo atrás como ahorita con el COVID. Entonces, estamos en esa tarea, creemos que lo lograremos, estamos confiados que nos entiendan que es lo más importante y que no le estamos dando la espalda al sector cultural, ni le hemos dado un cierre definitivo a ciertos proyectos. Lo que pasa es que en algunos momentos en la administración pública hay unas metas y procedimientos por cumplir, pero desde el alcalde mismo, el secretario, mi compañera de subsecretaría Diana Ledesma y yo como subsecretario de Patrimonio y Bibliotecas, tenemos una identidad, una afinidad y ahorita que Isabel hablaba de la orquesta, que me interesa mucho, un apego hacia ese tipo de manifestaciones tan importantes y tan necesarias. La No, que orquesta son es un la única en patrimonio. Suroccidente y que tiene una calidad de maravilla. Entonces, dolería, que lo dudo, que no se le dé el apoyo, es un hecho, pero por supuesto todo esto hace parte de un aprendizaje, tal vez el próximo año las cosas son a otro tenor. Sí, los invito a escuchar y a ver a la doctora Andrea Buenaventura, desde Delirio. Ella nos plantea también su mirada sobre esta crisis que ha golpeado, claro que sí, a las organizaciones culturales. Vamos a escucharla. Bueno, un saludo muy especial para Gildardo, para todo el equipo de Univalle TV.
un tema muy propicio, la cultura en tiempo del coronavirus. Tenemos claro que la cultura, el arte y el entretenimiento no son el centro del problema. Tenemos clarísimo que este es un problema de corte mundial que afecta a los sectores, que afecta a toda la sociedad y por supuesto a todos los seres humanos. Pero este sector ha sido uno de los sectores más golpeados por la naturaleza de su exposición al público. Lo que sentimos es soledad. Yo creo que el sector cultural en todo el país, en términos generales, me atrevería a decir que lo que está sintiendo es una infinita soledad, porque además históricamente la cultura ha estado relegada con los presupuestos y las políticas públicas al último nivel de las prioridades, y lo que está saliendo ahorita es a flote en compañía del virus, con todas sus falencias históricas. En ese sentido creemos y agradecemos los decretos que han salido de parte de las diferentes instituciones del gobierno nacional, departamental y local, pero creemos que no vienen acompañadas de recursos frescos, sino que están utilizando los recursos misionales de los ministerios y las diferentes secretarías. Por lo tanto, creo que hay que hacer un diálogo franco. Estamos insistiendo en que hay que armar una mesa nacional y, por supuesto, armar una mesa desde los territorios para poder tener una conversación franca y, sobre todo, Gildardo, una conversación empática, una conversación desde las necesidades del sector, porque es que a uno no le pueden decir simplemente que se reinvente, porque la cultura y el arte se reinventa cada día, aun si no hay pandemia. A uno le tienen que dar algunas herramientas, o por lo menos a los artistas y especialmente a los colectivos culturales de base, algunas herramientas. En ese sentido, pues desde Delirio enviamos un mensaje positivo. Como siempre, estamos tratando de salir adelante, no nos estamos quedando quietos, estamos armando y produciendo proyectos que cumplan con todas las medidas de bioprotección, que protejan a todo nuestro colectivo, por supuesto a nuestro público, pero sí creemos que los colectivos culturales, especialmente Cali y del Valle del Cauca, merecen y requieren una mayor protección del gobierno.